Hoy descubrirás los secretos ocultos de Al-Ándalus que cambiaron la historia de Europa para siempre. El Islam, nacido en Arabia, comenzó su expansión a lo largo del siglo VII después de Cristo, abarcando un inmenso territorio que se extendía desde los confines del Imperio persa hasta el norte de África. En el año 711 después de Cristo, los musulmanes iniciaron la invasión de la península ibérica. La debilidad del Estado visigodo y la indiferencia de gran parte de la población hispanorromana facilitaron la conquista. El territorio pasó a conocerse como Al-Ándalus. La campaña fue organizada desde Ifriquilla, la actual Túnez, por el walí Musa, que envió un ejército de árabes y bereberes al mando de su lugarteniente Tarik. Tras derrotar al último rey visigodo, don Rodrigo, en la batalla de Guadalete, en Cádiz, los musulmanes apenas encontraron resistencia. Hacia el año 716, casi toda la península estaba en sus manos. Muchos nobles visigodos aceptaron pactos con los invasores, conservando sus propiedades a cambio de pagar impuestos. Un ejemplo fue el pacto de la Cora de Tudmir, en la actual Murcia. Sin embargo, los vascos, cántabros y astures ofrecieron resistencia. La dureza del territorio hizo que los musulmanes desistieran de su conquista. También encontraron dificultades al avanzar hacia los Pirineos y el reino franco. Allí fueron derrotados por Carlos Martel en la batalla de Poitiers, en el año 732 después de Cristo, y se vieron obligados a replegarse. La cordillera Cantábrica y los Pirineos se consolidaron como frontera natural de sus dominios. Los musulmanes intentaron repoblar la meseta con campesinos bereberes. El fracaso de esta iniciativa llevó a los árabes a instalarse en las zonas más fértiles del sur. Así, el Valle del Duero quedó convertido en una tierra de nadie, un espacio despoblado que funcionaba como frontera entre Al-Ándalus y los primeros reinos cristianos del norte. Durante los siglos siguientes, Al-Ándalus atravesó distintas etapas. El Emirato, dependiente de Damasco, del año 711 al 756 después de Cristo. Tras la conquista, el territorio quedó bajo el gobierno de un walí o emir, dependiente de los califas omeyas de Damasco. Se organizó en coras o circunscripciones y se establecieron 3 fronteras militares llamadas marcas: la inferior, con centro en Mérida, la media, en Toledo, y la superior, en Zaragoza. Se impusieron tributos y se repartieron las tierras conquistadas entre los guerreros. Este reparto benefició sobre todo a la élite árabe procedente de Oriente, relegando a los bereberes a las zonas montañosas y a la meseta, mucho menos fértiles. Esto provocó tensiones y conflictos. Mientras tanto, los enfrentamientos entre distintas facciones árabes sacudían al mundo islámico. En el año 750 después de Cristo, la dinastía omeya fue aniquilada en Damasco por los abasíes, lo que también repercutió en Al-Ándalus. El único omeya superviviente, Abd al-Rahman, logró huir y refugiarse en la península. Allí proclamó un emirato independiente que solo reconocía la autoridad religiosa del califa abasí en Bagdad. El Emirato Independiente de Bagdad, del año 756 al 929 después de Cristo, Abd al-Rahman primero fundó el Emirato Independiente y dio origen a una nueva dinastía que gobernó durante 9 generaciones. Para consolidar su poder, incrementó la recaudación de impuestos, especialmente sobre los mozárabes. Se rodeó de miembros de su clan, Omeya, en los cargos públicos y organizó un ejército de mercenarios de gran diversidad: bereberes, hispanos e incluso eslavos. Al-Ándalus se dividió en 22 coras, cada una dirigida por un walí asistido por un jefe militar. En el norte se fijaron las 3 provincias fronterizas, las llamadas marcas, que limitaban con los reinos cristianos. Sin embargo, estas regiones tendían a rebelarse, poniendo en riesgo la autoridad de Córdoba. A pesar del fortalecimiento del ejército, las sublevaciones fueron constantes en ciudades como Mérida, Toledo o Zaragoza, que tuvieron que ser reconquistadas una y otra vez. Estas continuas rebeliones favorecieron el avance del reino de Asturias y de los pequeños núcleos pirenaicos, que consolidaron poco a poco su independencia. Los reinos cristianos sufrían los continuos ataques de Hisham I, que dirigió sus esfuerzos hacia la yihad, la guerra santa contra los cristianos.
En tiempos de Hakam I, las revueltas de Zaragoza, Mérida y Toledo, con la trágica Jornada del Foso, donde murieron los principales dirigentes toledanos, así como la famosa revuelta del Arrabal de Córdoba, que terminó con la crucifixión de 300 vecinos, evidenciaron las dificultades del poder central andalusí. También se multiplicaron las rebeliones de la población muladí y de comunidades cristianas, hartas del aumento de impuestos y de la creciente intolerancia religiosa. En este contexto de crisis, llegó al poder Abd al-Rahman II, que reinó entre los años 822 y 852 después de Cristo. Con él, Al-Ándalus alcanzó una organización estatal completa, bajo una autoridad absoluta, ejercida por el emir. Su reinado se caracterizó por varios hechos clave: reforma administrativa inspirada en modelos orientales, con un protocolo rígido, y el gobierno delegado en un consejo de ministros, el Diwan, encabezado por un primer ministro, el Hachib. Aumento de recursos gracias a una eficaz recaudación de impuestos, la creación de 2 monopolios estatales, la acuñación de moneda y la fabricación de telas de lujo, y el auge del comercio con Oriente y Europa. Esto permitió el esplendor de Córdoba, el embellecimiento de antiguas ciudades y la fundación de otras nuevas, como Murcia. Campañas militares contra los reinos cristianos del norte, especialmente Asturias y Cataluña, y contra ciudades rebeldes como Toledo y Mérida. Defensa contra los normandos, que saquearon Lisboa, Sevilla, Algeciras, Orihuela, Pamplona y las costas catalanas. Para frenar sus ataques, Abd al-Rahman creó astilleros en varias ciudades, destacando los de Sevilla, y organizó una poderosa marina andalusí. Un grave problema social, la revuelta mozárabe, causada por los impuestos a los cristianos y por la creciente islamización de la sociedad. Para evitar una fractura mayor, se convocó un concilio en Córdoba, que lejos de apaciguar los ánimos, profundizó la división entre las comunidades. Su sucesor, Muhammad I, intentó aplicar una política de tolerancia, pero la oposición del obispo Eulogio lo llevó a condenarlo a muerte. Este hecho provocó la emigración de numerosos mozárabes y el fin de la revuelta. Al mismo tiempo, nuevas sublevaciones de los muladíes debilitaron aún más al emir, lo que derivó en la primera desintegración de Al-Ándalus hacia el año 900 después de Cristo, en beneficio de la aristocracia, mientras los reinos cristianos del norte se fortalecían. El califato de Córdoba, del año 929 al 1031 después de Cristo, el ascenso al poder de Abd al-Rahman III, que gobernó entre los años 912 y 961 después de Cristo, marcó un punto de inflexión. El nuevo emir acabó con las rebeliones internas, como la del muladí Umar en el castillo de Bobastro, Málaga. En apenas 20 años pacificó todo el territorio, contuvo el avance cristiano en la meseta norte, aunque sufrió derrotas como la de Simancas, y convirtió a los reinos cristianos en vasallos y tributarios. En el año 929 después de Cristo, tras la caída de Bobastro, rompió sus vínculos con Bagdad y se autoproclamó califa, jefe religioso y príncipe de los creyentes. Con ello asumía el poder político, militar, jurídico y religioso, inaugurando el Califato de Córdoba, la etapa más brillante de la historia de Al-Ándalus. Los logros de Abd al-Rahman III fortalecieron el Estado gracias a una centralización fiscal que aumentó los recursos económicos. Reorganizó el ejército con tropas mercenarias bereberes y eslavas, rompiendo lazos tribales y creando una nueva aristocracia palatina, fiel a su persona, en detrimento de la nobleza hereditaria. En política exterior, mantuvo relaciones diplomáticas con el emperador bizantino Constantino VII y con el germánico Otón I. También extendió su influencia al norte de África frente al califato fatimí de Túnez. Aunque con el tiempo perdió la mayor parte de esos territorios, logró mantener Ceuta y Tánger bajo control andalusí. Durante su reinado, Al-Ándalus se convirtió en la nación más rica y poderosa de Occidente. Córdoba rivalizaba en esplendor y lujo con Bizancio y Constantinopla, y el califato fue recordado como el momento de mayor auge del Islam andalusí. Su hijo y sucesor, Al-Hakam II, recuperó gran parte de los territorios perdidos por su padre, consolidando la soberanía omeya
en el norte de África. También logró mantener bajo control a los reinos cristianos del norte de España. Incluso los reyes de León y Navarra, así como los condes de Castilla y Barcelona, manifestaron su sumisión hacia Córdoba. Durante su reinado, Al-Hakam II añadió a la fortaleza política y militar, heredada de su padre, un brillo cultural y artístico que convirtió a Al-Ándalus en la sociedad más avanzada de su tiempo, llevando al califato a la cima de su esplendor. La última etapa del califato de Córdoba estuvo marcada por la debilidad de los califas y el surgimiento de un aristócrata, Al-Mansur, 977 a 1002, conocido popularmente como Almanzor, el Victorioso. De origen baladí, escribano culto y excelente jurista, logró monopolizar el poder aprovechando la minoría de edad del califa Hisham II. Al-Mansur estableció una dictadura militar basada en sus victorias contra los cristianos. Sus campañas buscaban tanto recursos económicos como castigar a los infieles y afianzar su prestigio. Entre las más devastadoras se encuentran la destrucción de Barcelona y la de Santiago de Compostela. Pero esta política militar tenía un costo muy alto. El mantenimiento de un ejército profesional requería constantes victorias, y los ingresos que éstas generaban para equilibrar la lealtad de árabes, bereberes y eslavos. La autoridad de Al-Mansur garantizaba el orden, pero a su muerte, en el año 1002 después de Cristo, todo cambió. Su hijo y sucesor, Al-Malik, no pudo mantener el poder y murió prematuramente. Entonces, las tensiones contenidas estallaron. La aristocracia árabe se rebeló contra Sanchuelo, segundo hijo de Al-Mansur, que se autoproclamó califa. Los bereberes combatieron contra los árabes con la ayuda de Castilla, a cambio de fortalezas fronterizas, y los eslavos buscaron apoyo de los condes catalanes, recibiendo pagos a cambio. De esta manera, se inició la intervención cristiana en los conflictos internos de Al-Ándalus, acelerando la rápida desintegración del califato. Los reinos de taifas y las invasiones norteafricanas. En el año 1031 después de Cristo, se formalizó la desaparición del Califato de Córdoba, culminando el proceso de formación de los primeros reinos de taifas, estados independientes que se pueden clasificar en tres grupos según su composición étnica y cultural: taifas árabes, como Sevilla, Córdoba, Badajoz, Toledo y Zaragoza; taifas bereberes, destacando Málaga y Granada; taifas eslavas, situadas en el litoral mediterráneo: Tortosa, Valencia, Játiva y Murcia. Esta fragmentación debilitó Al-Ándalus, y los reinos cristianos aprovecharon la oportunidad, exigiendo el pago de parias, impuestos que reforzaron su poder militar. Gracias a ello, Alfonso VI de Castilla ocupó Toledo en 1085, derribando la línea defensiva del Tajo. La presión cristiana obligó a las taifas a solicitar ayuda a los almorávides, provenientes del norte de África. Estos frenaron la reconquista y unificaron al Andalus bajo el imperio almorávide. Aunque derrotaron a los reyes cristianos, no pudieron evitar que Alfonso I, el batallador de Aragón, ocupase Zaragoza. Hacia 1140, el dominio almorávide se desintegró, dando lugar a las segundas taifas, de corta duración, aproximadamente 10 años. Estas fueron invadidas por los almohades, grupos islámicos ultraortodoxos del norte de África, que representaron una seria amenaza para los reinos cristianos. Los almohades lograron importantes victorias, como la derrota de Alfonso Etateo de Castilla en Alarcos, y ocuparon las Baleares. Sin embargo, la reacción cristiana, apoyada por el Papa Inocencio III, culminó con la victoria en las Navas de Tolosa, en el año 1212 después de Cristo. Esta derrota significó la fragmentación de los dominios musulmanes en las terceras taifas, divididas en 3 reinos: Murcia, Valencia y Granada. Los 2 primeros fueron conquistados a lo largo del siglo XIII por Castilla y Aragón. Finalmente, Al-Ándalus se redujo al reino nazarí de Granada, 1237 a 1492, que incluía los territorios de Málaga y Almería. El reino mantuvo una intensa diplomacia y recibió apoyo de los bereberes norteafricanos de la dinastía de los benimerines. Sin embargo, la derrota de estos por Alfonso VI de Castilla
dejó al reino aislado y obligado al pago de parias a los cristianos, hasta su conquista definitiva por los reyes católicos en el año 1492. En conclusión, la toma de Granada marcó el final de 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. Este período se caracterizó por el desarrollo de una cultura árabe de gran originalidad, con influencia oriental, persa y grecorromana, fusionada con elementos occidentales e indígenas peninsulares. El legado andalusí dejó una profunda huella en la agricultura, urbanismo, filosofía, literatura, arte y patrimonio, que influyó notablemente en los reinos cristianos vecinos y en la Europa occidental. Hoy en día, esta herencia forma parte fundamental de la identidad cultural española y mediterránea.